Que para mí es un honor presentar la tercera ponencia de esta mañana, y voy a decir que es una presentación que, pensando, se me antoja al mismo tiempo fácil y difícil. Porque, bueno, creo que presentar a la profesora Gemma Fajardo García de la Universidad de Valencia, donde, como pueden ver, es profesora titular de Derecho Mercantil e investigadora de Udesco, pues podría hacerlo fácilmente, ¿no?, diciendo que no solo es una auténtica experta en materia cooperativa y de economía social, sino que es un auténtico referente. No quiero hacer que se sonroje, pero bueno, es una realidad, ¿no? Y además yo creo que no solo se caracteriza por un enorme, bueno, voy a decir una impresionante capacidad de trabajo, que no sé muy bien cómo consigues hacer, sino además además de la calidad de los trabajos, que se podría decir, yo creo que por una capacidad de innovar, de aportar nuevas ideas, nuevas perspectivas, que es muy enriquecedora y muy importante. Pero decía también que era difícil, porque a mí, sinceramente, me resulta algo imposible resumir pues las innumerables publicaciones, aportaciones a congresos, jornadas, tanto a nivel estatal como a nivel internacional de Gemma en esta materia. Es decir, simplemente es una auténtica referente. Bueno, además podría seguir diciendo pues que es codirectora de la revista jurídica de CIRIEC, es, creo, si no me confundo, presidenta de la comisión jurídica también de CIRIEC, además de miembro de CIRIEC, claro. Ha sido hasta hace apenas un mes también... Bueno, ha estado a cargo de la Secretaría Técnica de la Red Universitaria Internacional Rulescope. Participa en numerosos proyectos de investigación, también nacionales e internacionales, algunos de ellos además lidera. Pero bueno, me resultaría imposible resumir todo esto. Además, creo que han venido a escuchar a Gemma, no a mí. Entonces, sí que destacaré un par de notas de su currículum, añadir a todo lo anterior, bueno, su currículum o su trayectoria, que quizá puedan tener más relación con el tema de la ponencia, ya que nos va a hablar de cooperativismo europeo y políticas económicas de la Unión Europea. Me consta que participa en distintos proyectos de investigación, si no me confundo, en torno a políticas públicas en relación con cooperativismo y economía social. Y además lo que estoy siguiendo personalmente me parece muy interesante, es miembro promotora del Study Group on European Cooperative Law, que es bueno, realmente referencial y está dando unos excelentes resultados, ¿no? Estamos esperando los siguientes trabajos y frutos. Entonces, bueno, dicho todo esto, yo creo que simplemente decir que es una suerte contar hoy con Gemma entre nosotros y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ciar, por esta estupenda presentación que desde luego no me merezco. Muchas gracias también a los organizadores por haberme invitado, porque realmente la satisfacción es mía. Es un orgullo para mí cuando supe que iba a haber este Congreso Interuniversitario Vasco y que querían contar conmigo. Pues fue una satisfacción tremenda porque, entre otras cosas, yo admiro mucho a los compañeros vascos de las tres universidades, con las tres he trabajado, hay personas estupendas en las tres y es una satisfacción siempre trabajar con ellos y por tanto, que quisieran contar conmigo, pues en esta ocasión, pues para mí contentísima. Y Ciar ha hecho una exposición muy extensa de méritos. Mis méritos son mis años, simplemente llevo muchos años en esto y sí que es verdad, puedo reconocer que estoy muy comprometida con lo que es el cooperativismo, la economía social, la transmisión en la universidad, la formación. Es decir, estos temas me interesan y me implico. El trabajo lo dan las horas, es verdad, a veces exceso de trabajo, pero bueno, esto simplemente para justificar, porque realmente me ha abrumado un poquito la presentación. Bueno, el tema que a mí se me planteó era
hablar del cooperativismo europeo y las políticas económicas de la Unión Europea. Yo, después de los dos ponentes que me han precedido, creo que mi tema no es tan interesante, porque la verdad es que han sido ponencias estupendas. Yo voy a darles datos sobre cuál es el marco jurídico europeo, no pensando en los países de la Unión Europea, sino pensando en lo que desde la Unión Europea se está haciendo por el derecho cooperativo, que es mi… ¿Algo he hecho mal? No, está bien. Está bien. Y por ello creo que… pues no está bien. ¿Podría poner esto aquí arriba? No, porque entonces no… no. ¿Qué he hecho? No sé. Le voy a avisar. Robert. No, ha habido alguna señal que se ha despegado aquí. Espera, esto vamos a poner aquí. A ver si… Y luego si quieres podemos poner Es que aquí. yo esto lo retiraría. ¿Se ha desconectado el cable? Ahí sí, ahí se ha desconectado. Cachis en la mano. Ahí ya te lo subo por aquí. Ahí va. Listo. Es que fíjate, tengo más interés en tener esto a mano que en ver yo ahí. Vale, pues ¿Sabes? lo bajamos. Sí que quiero poder ir pasando, Vale. pero… Puedes pasar si quieres con esto. Vale. Espera, ya te lo subo. Si cierro la tapa del ordenador, ¿se apagará? Sí. Vale. Vale. Pues entonces, así. Habrá que hacerlo así. Si puedes, Pasamos por aquí. y si quieres, puedes pasar con esto. Vale, pues eso haré, sí. Vale. Vale, hay que darle… Ay, no. Se ha quedado el ratón pillado. Ahí, listo. Ahora. Ahora, listo. Sí. Gracias. Bueno, parece que se ha solucionado de momento el problema. Bien, por donde tendríamos que empezar, o por donde yo creo que podríamos empezar, es por recordar algunos puntos iniciales, pero que sitúan qué interés tiene el cooperativismo en el entorno de la Unión Europea. El tratado fundacional de la Unión Europea, el tratado de funcionamiento de la Unión Europea identifica las sociedades cooperativas en un concepto amplio de sociedades. Esto significa que todas las políticas que se desarrollan en relación con el llamado derecho de sociedades, en principio le es de aplicación también, porque en el concepto de sociedades que se emplea es un concepto amplio, es un concepto que comprende pues, todas las sociedades del derecho civil o mercantil, dice incluso las sociedades cooperativas, las demás personas jurídicas de derecho público, privado, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea tiene como finalidad, según el Tratado de la Unión Europea, establecer un mercado interior. Este es uno de sus objetivos prioritarios, crear un mercado interior. Ese mercado interior implica crear un espacio sin fronteras interiores en el que se dé la libre circulación de mercancías, de personas, de servicios y de capitales. Entre esas personas se encuentran las empresas, se encuentran las sociedades. Por tanto, en principio, las cooperativas van a ser objeto de todas las políticas públicas que tengan como objetivo facilitar la creación del mercado interior y facilitar la libertad de establecimiento. La Unión Europea se compromete a adoptar las medidas que sean necesarias para establecer ese mercado interior. Y para alcanzar la libertad de establecimiento, acuerda o establece que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán directivas que coordinen, en la medida necesaria,
las garantías que se exigen a los Estados miembros, a las sociedades, para proteger los intereses de socios y terceros. Hay un compromiso desde los inicios de la Constitución de la Unión Europea por armonizar lo que se conoce como el derecho de sociedades, para que las empresas, con independencia del país al que tienen su domicilio social o han estado creadas, pues el marco jurídico más o menos sea similar, en cuanto, sobre todo, a las garantías y derechos de socios y de terceros. Como consecuencia de ello, desde el año 68 ha existido un procedimiento de armonización del derecho de sociedades. Se han aprobado numerosas directivas dirigidas a armonizar las legislaciones, en principio las normas jurídicas que regulan las empresas en la Unión Europea. Los objetivos hasta el momento han girado en torno a facilitar el acceso al público de la información sobre sociedades, de proteger los intereses de los accionistas, de los intereses del capital, facilitar fusiones, facilitar escisión de sociedades, la información sobre las sucursales, regular la sociedad de responsabilidad limitada de socio único, regular la información financiera que tienen que dar las empresas, la información sobre contabilidad. De estos temas es sobre lo que ha venido legislando en el seno de la Unión Europea desde el año 68 en este afán de armonizar el derecho de los distintos países de la Unión Europea en materia de sociedades. En principio podría parecer que también las cooperativas han sido objeto de este proceso de armonización, pero no ha sido así. Es decir, todo este proceso de armonización no ha afectado prácticamente en ningún caso a las cooperativas. Al menos, desde luego, no ha ido en ningún caso dirigido a las cooperativas. Otra cosa es que los Estados luego esa normativa la hayan querido extender, como ha sido el nuestro en algunos casos, a las cooperativas. Pero esas directivas de armonización nunca han sido pensadas para las sociedades cooperativas. Es más, lo han sido para las sociedades de capital, más en concreto para la sociedad anónima, y casi en su mayoría para la sociedad anónima cotizada. Es decir, que nuestro derecho de sociedades armonizado en la Unión Europea en todos estos años a lo que se ha dedicado es a armonizar el derecho que regula las sociedades anónimas en la Unión Europea y no, desde luego, las cooperativas y en muy poca medida lo que serían las sociedades de responsabilidad limitada y casi en ningún caso ninguna otra fórmula jurídica, como podría ser la asociación, la fundación, etcétera. Es decir, que el derecho de sociedades, que es un concepto global que incluye muchas formas jurídicas, luego en la práctica solo se ha dedicado atención a la figura de la sociedad anónima. Incluso a veces se hace referencia expresa a las cooperativas en las directivas, pero simplemente para darle la opción a los Estados de que excluya su aplicación a las cooperativas, porque hay países, no es el caso de España, pero hay países en los que para constituir una sociedad, una cooperativa, te tienes que constituir como sociedad anónima o como sociedad de responsabilidad limitada. Por tanto, si la directiva va dirigida a las sociedades anónimas, la directiva advierte a los Estados que no tienen por qué aplicarla a las cooperativas. Es decir, se les cita precisamente para excluirla. Pero eso es porque las cooperativas en algunos países tienen que adoptar la forma de sociedad anónima o de sociedad limitada o de asociación. En Holanda es una asociación. En España diríamos que no es el caso porque tenemos una forma jurídica específica para la cooperativa. Bien, en cuanto a las… Por otra parte, la creación de este mercado único debe de hacer posible también la formación de sociedades de ámbito europeo. Si estamos creando un mercado común, pues tiene que darse la posibilidad de que hayan sociedades que tengan un ámbito europeo y no meramente nacional. En esto ha venido trabajando también desde un principio la Unión Europea, facilitando la posibilidad de que existan fusiones transfronterizas y de que se creen estatutos europeos, es decir, como formas europeas, formas de empresa europeas. La primera fue la Agrupación Europea de Interés Económico en 1985, en el año 2000
2001 la llamada Sociedad Europea, pero que es realmente una sociedad anónima europea. En el año 2003 la aprobación del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea y posteriormente, en el año 2008, hubo una propuesta de creación de un reglamento de una sociedad privada europea, que sería el equivalente a una sociedad de responsabilidad limitada, pero se retiró en el año 2014. No hubo suficiente apoyo para sacar adelante el estatuto de una sociedad de responsabilidad limitada. También hubo otra propuesta de reglamento de fundación europea en el año 2012 y tampoco hubo suficiente apoyo para al final aprobar este estatuto y se retiró igualmente en el año 2014. Una breve referencia al Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea nos llevaría a destacar las razones por las que se crea este reglamento. El objetivo es crear, como decía, una forma jurídica de ámbito europeo y, sobre todo, dotar a las cooperativas de las mismas opciones que tienen otras sociedades. Poco antes había aprobado el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea. Por tanto, en ese afán de, y que no sean menos las cooperativas, pues que puedan tener también un estatuto de una sociedad cooperativa europea, como un instrumento jurídico que facilitara el desarrollo de sus actividades transfronterizas. Bien, ese estatuto era interesante porque no solo permitía el poder crear figuras de ámbito europeo, sino que daba la opción de que personas de distintos estados, personas físicas, pudieran constituir sociedades europeas. Esto sí que es novedoso, porque no es posible crear una sociedad anónima entre personas de distintos países, una sociedad anónima europea, quiero decir. Entonces, la cooperativa sí que ofrecía esa posibilidad. Bueno, y el estatuto, el reglamento fue muy discutido en su momento porque, en contra de la opinión de expertos, pues no se fundamentó como sería de esperar en los principios cooperativos. De hecho, están bastante ausentes, están presentes en su preámbulo, en sus considerandos, pero no está tan claro en su reglamentación. Fue difícil consensuar la voluntad de todos los miembros de la Unión Europea para llegar a un estatuto conjunto de la Sociedad Cooperativa Europea. Y esto se puso de manifiesto cuando se vio la poca aplicación que ha tenido esta figura en la práctica. La directiva poco después, acompañando a este reglamento, se aprobó también la directiva que completa el estatuto en lo que respecta a la implicación de los trabajadores, como ocurrió también en relación con el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea. Luego, como vemos, hubo un informe de la Comisión sobre la aplicación de la directiva y más tarde otro informe de la Comisión sobre la aplicación del reglamento. Cuando se aprobó el reglamento existía el compromiso de revisar al cabo de 5 años qué aplicación había tenido el mismo, qué éxito, podríamos decir, había tenido ese reglamento en la práctica. Este informe me interesa sobre todo el del año 2012, el informe de la Comisión sobre la aplicación del reglamento, puso de manifiesto el poco éxito que había tenido. Las razones que se alegan son diversas. Algunas derivan de la propia complejidad del reglamento. No se llegó a consensuar un marco jurídico único, común para todas las sociedades cooperativas europeas, sino que el texto jurídico hace constantes revisiones a las legislaciones de los distintos países, que además, si esta sociedad tiene su domicilio en España, pues también habría que ver cuál es la legislación. Aquí además tenemos muchas más leyes de cooperativas. En definitiva, se hace muy difícil saber el marco jurídico aplicable cuando tienes que recurrir a la legislación supletoria, que además es aplicable casi en todo su texto jurídico. Esto
se puso de manifiesto que hacía muy complejo la comprensión de lo que era la sociedad cooperativa europea. Por otra parte, también se pone de manifiesto que es una fórmula jurídica, la cooperativa, poco conocida por la sociedad, poco recomendada por los asesores, las personas especializadas que asesoran en la constitución de las cooperativas. También se hizo referencia a que, bueno, la cooperativa, después de todo, está muy arraigada en su territorio, satisface las necesidades de sus socios. Normalmente las cooperativas se desarrollan en entornos locales, no es una figura a lo mejor muy apropiada o no se esperaba mucho uso a la hora de pensar en unas cooperativas de ámbito europeo. El caso es que por unas u otras razones el modelo fue poco exitoso. Creo que los datos que se dan, y me remito a los del 2012 porque no tengo información posterior, pero no creo que se haya avanzado mucho más allá, es que se constituyeron 24 sociedades. Pero realmente de esas 24 sociedades cooperativas europeas, fíjense que algunas de ellas, 2 de ellas, ni siquiera fueron publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, su constitución. 13 de ellas, 13 figuran calificadas no como sociedades cooperativas europeas, sino como sociedades europeas. Otras 3 aparecen registradas como Agrupación Europea de Interés Económico, es decir, son de funcionamiento cooperativo, pero se han registrado empleando fórmulas jurídicas que existen en el ámbito. Y solo 7 son sociedades cooperativas europeas. Bien, hay que tener en cuenta, entre otros datos, que hay algunas de estas sociedades cooperativas europeas, que son las bellas durmientes, es decir, que no han tenido nunca una actividad económica. De hecho, 6 de ellas pueden considerarse durmientes, es decir, nunca tienen ninguna actividad ni tienen socios. Es decir, simplemente se han registrado por tener el dominio de la denominación. Es decir, es bastante decepcionante. Por otra parte, sí es verdad que la mayoría de estas sociedades cooperativas europeas, 7 en concreto, son cooperativas sociales. Es decir, que las que sí que se han constituido y funcionan y tienen trabajadores, no muchos, pero tienen, son de esta categoría, como cooperativas sociales. Otra de las razones que se alegaron para hacer referencia al poco éxito que habían tenido era el capital social que se les exige, los 30.000 euros que se exigen para constituir una sociedad cooperativa europea, también se destacó como un elemento desincentivador, sobre todo si pensamos en una cooperativa transfronteriza de personas físicas, parece excesivo. Bueno, les podría dar más datos sobre el volumen de estas sociedades cooperativas europeas, pero bueno, el informe, que ahí indico la referencia, pues nos da toda esa información de forma bastante completa. Por otra parte, y antes de pasar, quería destacar esa sentencia del Tribunal de la Unión Europea que se produce, la he situado cronológicamente en este periodo de evaluación de la utilidad del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea. Hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre del 2011. Esta sentencia se planteaba la cuestión de la compatibilidad con el derecho europeo, el derecho de la competencia, mejor dicho, el derecho que regula las ayudas públicas, la compatibilidad de las políticas fiscales o ayudas que las legislaciones, en este caso la legislación italiana, concedía a las cooperativas de trabajo asociado. Es decir, hubo una sentencia del Tribunal de Justicia que se planteó si la legislación italiana, que concede determinadas ventajas fiscales a las cooperativas de trabajo asociado, era compatible con la normativa europea de la competencia. Esa es la razón. Esta sentencia viene de una cuestión que planteó la Corte Suprema italiana.
¿Vale? Y es muy interesante esta sentencia, porque es muy interesante para las cooperativas esta sentencia, porque esta sentencia llega a la conclusión de que es compatible. Las políticas de ayudas a las cooperativas es compatible con la normativa europea sobre ayudas de Estado, en la medida en que las cooperativas no se encuentran en las mismas condiciones, no tienen ni el mismo régimen jurídico ni las mismas características que las otras sociedades. Vamos a llamarle las sociedades de capital, que es normalmente en quien se piensa cuando se ha regulado la política de competencia de la Unión Europea. Bien, entonces, esa sentencia es muy interesante porque no solamente por esa declaración, sino porque entra a analizar cuáles son las características de una cooperativa que la hacen diferente de una sociedad de capital y justifican por ello que pueda tener un tratamiento diferenciado. Entre esas características, lo interesante es que el Tribunal de Justicia va tomando como referencia el contenido del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea. Hay quien dice que esta ha sido la mejor ventaja o la mejor utilidad que ha ofrecido el Estatuto de la Cooperativa Europea. A pesar de todas sus críticas, el que ha ido recogiendo ese estatuto algunas características de las cooperativas, como por ejemplo la primacía de la persona y la adjudicación desinteresada del activo neto y las reservas en caso de disolución, el fin no lucrativo, sino que actúan en beneficio mutuo de los socios, el control de la cooperativa que es asumido a partes iguales o democráticamente entre los socios, la reserva, los activos que son comunes e indivisibles, lo repito porque lo repite también la sentencia, La sentencia insiste en ello. El hecho de que la remuneración del capital sea limitada, el que tengan un acceso limitado a los mercados de capital y que, por tanto, dependan de sus fondos propios y de los créditos, el hecho de que tengan un margen de beneficio inferior a las sociedades de capital. O sea, nos va señalando la sentencia una serie de características que considera que son suficientes para entender que no hay equivalencia entre ellas y que, por tanto, es normal que no se le aplique las mismas normas en materia de competencia. Bien, otra norma interesante que quería destacar es la comunicación de la Comisión sobre el fomento de las cooperativas en Europa. Esta comunicación se dicta por la Comisión en el momento en el que, al poco, si se dan cuenta, 2004, al poco de que se haya aprobado el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea. Es una comunicación muy importante. En ella, la Comisión considera que no se ha aprovechado el potencial que ofrecen las cooperativas y recomienda que se mejore su imagen, tanto a escala nacional como europea. Entiende que la adopción del Estatuto de la Cooperativa Europea y la Directiva es una oportunidad para que el legislador nacional mejore la legislación cooperativa e instaure un entorno más propicio para la creación de las cooperativas. Y enumera una serie de recomendaciones a las instituciones y a los Estados en relación con las cooperativas, como que se fomente la fórmula cooperativa, se divulgue su importancia económica, se mejore la información estadística, se elaboren programas de educación y formación en enseñanza secundaria y universitaria, se presten servicios de apoyo a las empresas, se le facilite el acceso a la financiación, se cree un entorno jurídico adecuado. Ya nos dice que no ve la armonización posible en el ámbito cooperativo. La Comisión aquí se decanta y deja claro, ya lo había dicho en algún otro texto anterior, no prevé que la armonización sea el camino, pero dice que las organizaciones de cooperativas deberían de tomar la iniciativa de desarrollar reglamentaciones tipo que fomenten una progresiva aproximación de las normativas nacionales. La Comisión lo que está proponiendo es que sean las organizaciones representativas de las cooperativas y de otras entidades, porque está hablando en relación con las fundaciones, que ya han empezado a relacionarse las organizaciones representativas de las fundaciones y han empezado a trabajar en un estatuto tipo de la fundación.
¿vale? Entonces, lo que propone es que ve imposible que desde los Estados se pueda llegar a un acuerdo para progresar en el ámbito de la armonización del derecho. Y lo que recomienda es que sean las organizaciones representativas las que se unan y propongan avances en esta línea. Y eso lo dice en el apartado 3.2.3. Bien, también insiste en la importancia de la aplicación de los principios cooperativos de la ACI cuando se legisle en materia de cooperativa, que se eviten las desmutualizaciones y los pillajes de los activos, que se les dé a las cooperativas un tratamiento fiscal apropiado, que las normas de competencia tengan en cuenta estas características. Y fíjense que esta comunicación es del 2004, es bastante anterior a la sentencia que se les he dicho, que es del 2011. Bien, otro documento que tenemos que tener en cuenta, y ya es más cercano, es la comunicación de la Comisión Europea, Europa 2020, una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Esta comunicación se lanza en un momento, en el año 2010, en el que la Comisión parece entender que la crisis ya ha pasado en el 2010 y, por tanto, ahora hay que aprender de la experiencia y hay que, bueno, relanzar, ¿no? Y ya está pensando en el crecimiento, de nuevo, en lo que se comentaba antes. ¿Cómo tiene que ser el crecimiento? O sea, vamos a seguir creciendo, pero vamos a crecer de otra manera, ¿no? El crecimiento tiene que ser inteligente, el crecimiento tiene que ser sostenible, el crecimiento tiene que ser integrador. Y propone una serie de iniciativas emblemáticas que se tendrán que seguir para catalizar los avances en cada uno de los ejes. La Comisión se plantea también una serie de objetivos concretos, además de estas iniciativas emblemáticas, una serie de objetivos concretos que tienen que ver con la reducción de la pobreza, la creación de empleo, objetivos muy concretos, Por ejemplo, el nivel de empleo de la población tiene que incrementarse en tal porcentaje, tiene que mantenerse el crecimiento o la inversión, mejor dicho, en investigación y desarrollo, tienen que reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 20%, tiene que incrementarse el porcentaje de las fuentes de energía renovables. En el objeto educativo también tiene que avanzarse en el problema del abandono escolar y la pobreza debería de reducirse en un 25%. Estos son objetivos concretos que, desde luego, no va a alcanzar, están muy lejos de alcanzarlos. Es más, los problemas se han ido incluso agravando con el tiempo. Y de esas iniciativas emblemáticas, que son 7, yo les quería destacar 2 de ellas. Bueno, las materias son, por una parte, la innovación, la juventud de movimiento, una agenda digital para Europa, pero yo quería destacar, como digo, la 5ª, que es una política industrial para la era de la globalización. Se propone que hay que mejorar el entorno empresarial, especialmente de las pymes, promover la reestructuración de sectores en crisis, promover la responsabilidad social empresarial. He ido destacando algunos temas que me parecían de más interés para este evento. Y también he querido destacar la 7ª iniciativa, que lleva por título Plataforma Europea contra la Pobreza, donde dice que hay que garantizar la cohesión social y territorial de forma que las personas que sufren pobreza y exclusión social puedan vivir dignamente y tomar parte activa en la sociedad. He citado estas 2 iniciativas porque, como veremos, casi todo lo que se está haciendo que puede interesar a las cooperativas normalmente está relacionada con una u otra, o con la política industrial o con el tema de la cohesión social y territorial, la reducción de la pobreza, la reducción de la exclusión social. Bien, esta estrategia europea 2020 es muy importante porque lo que nos está señalando es por dónde van a ir las políticas públicas en los próximos años, hasta el 2020. Estos son los objetivos y luego, a partir de ahí, pues se han ido aprobando distintas acciones, planes de acción, para ir ejecutando estos objetivos.
Bien, en el año 2012 hay un informe elaborado para el Comité Económico y Social Europeo por los profesores Monzón y Chaven, que lleva por título La economía social en la Unión Europea. Bueno, coordinado por ellos, porque intervinieron personas de distintas partes de Europa, y se plantean qué papel puede desempeñar la economía social en la consecución de esos objetivos. El análisis, desde luego, confirma que son muchas la implicación y lo que puede conseguir la economía social. Están hablando de la economía social. Bueno, pero como saben, la cooperativa es un elemento esencial en el concepto de economía social, pero en cambio, ellos lo que lamentan es que no se ha hecho nada todavía en ese momento. Dice exactamente, es evidente, hablo del informe, es evidente que la economía social en conjunto está desempeñando una función indispensable en la construcción de Europa y puede contribuir a las prioridades del crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Sin embargo, las medidas que ha adoptado hasta ahora la Comisión Europea para apoyarla han sido mínimas, ya que se ha limitado a las empresas sociales, al ignorar el enorme potencial de la economía social en conjunto, han excluido a la mayoría de las empresas de la economía social de las iniciativas oficiales destinadas al fomento del emprendimiento colectivo, que es típico de este sector. Esa crítica que se hace en este informe del año 2012 es mantenible actualmente. Luego veremos cómo los informes más recientes también lo han confirmado. Es decir, no se ha apoyado la economía social, en cambio, se ha derivado hacia el concepto de empresa social como el elemento catalizador de estos modelos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Y claro, yo me pregunto, ¿cuál es el alcance que tiene la empresa social para la Comisión Europea o para las instituciones europeas? El documento inicial importante, clave, fue en el año 2011, la comunicación de la Comisión, que lleva por título Iniciativa en favor del emprendimiento social, construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación social. Plan de acción para promover el emprendimiento social en Europa. Y nos señala 11 medidas que ahora veremos. Es decir, en el año 2011 la Comisión Europea empieza a apostar por un concepto que nos resulta novedoso. El de emprendimiento social nos resultó novedoso en aquel momento. Emprendimiento social, empresa social, ¿a qué se está refiriendo las instituciones europeas con este concepto? Y esta iniciativa, ¿qué función cumple? Bueno, esta iniciativa nos dice que el mercado surge porque ha habido una consulta a los ciudadanos y parece que los ciudadanos han contestado que reclaman un trabajo, un consumo, un ahorro y unas inversiones que tengan más repercusiones sociales, que tengan un sentido más ético y más social. Y entonces la iniciativa lo que pretende es, dice, favorecer una economía social de mercado altamente competitiva y sitúa a la economía social y la innovación social en el centro de sus iniciativas, tanto en lo que concierne a la cohesión territorial como la búsqueda de soluciones originales para los problemas sociales y, en concreto, en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Bien, la empresa social la concibe en estos momentos como un agente de la economía social. En estos momentos habla de la empresa social como un agente más que se integra en ese concepto de economía social que estamos hablando del año 2011, ya se había aprobado la resolución del Parlamento Europeo sobre la economía social, que es del año 2009. Bien, y cuando se define, se dice que es un agente de la economía social, que es una empresa, la empresa social cuyo principal objetivo es tener una incidencia social más que generar beneficios para sus propietarios o sus socios. Utiliza sus excedentes principalmente para fines sociales. Yo no voy a seguir leyendo este concepto porque este concepto era un concepto muy inicial, muy primario. De hecho, la Comisión lo que hace para explicarse qué entiende por empresa social es citar ejemplos. Cita ejemplos de cooperativas sociales, por ejemplo, pero de otras empresas que no son cooperativas y que no son empresas incluso de la economía social.
Bien, sí que no son empresas de la economía social en el sentido que en ese momento se entiende caracterizadas por una forma jurídica. Saben que la Unión Europea, cuando empezó a hablar de la economía social, siempre la ha venido referenciando inicialmente con determinadas estructuras jurídicas caracterizadas por una serie de principios que tienen comunes, como es la gestión democrática, puertas abiertas, etcétera. Bien, la propia Comisión dice que no va a adoptar una definición más precisa de empresa social por el momento, salvo que sea necesario y lo requiera porque haya medidas reglamentarias o incentivos concretos. Y eso es lo que hace, pero ya nos señala 11 medidas claves para promover las empresas sociales o el emprendimiento social, porque el concepto lo va utilizando de forma confunde. A veces habla de empresa social, a veces de emprendimiento social, a veces lo confunde con economía social. Y entre esas medidas claves está la elaboración de un marco normativo europeo para los fondos de inversión solidaria, que se facilite el acceso al microcrédito a las empresas sociales, que se creen instrumentos financieros europeos expresos para ellas, que se le dé prioridad a las inversiones en las empresas sociales, que se determinen buenas prácticas en este sector, que se cree una base de datos, etiquetas, certificaciones aplicables a las empresas sociales. Presenta también una propuesta de simplificación de reglamento del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, reclama un estatuto para la Fundación Europea, que se inician los estudios de la situación de las mutuas, por si fuera necesario también un estatuto para las mutuas europeas, propone la reforma de la contratación pública para dar mayor valor a la calidad de la adjudicación de los contratos y propone también incluso una reforma en materia de ayudas estatales que beneficia a las empresas sociales y se plantea algunos otros retos, algunas otras ideas para el debate, como puede ser la adaptación de los regímenes fiscales nacionales en beneficio de las empresas sociales, o, por ejemplo, el tratamiento del capital acumulado en las empresas sociales para impedir la distribución de los patrimonios que se hayan ido generando, acumulando a lo largo del tiempo, e incluso propone la posibilidad de estudiar el Estatuto Europeo de una empresa social. Todo esto fue en el año 2011. Es una catarata de medidas que podrían estar destinadas a la economía social, pero que se canalizaron hacia el concepto de empresa social, que no se sabía tampoco muy claro en ese momento qué era la empresa social. El concepto de empresa social que está utilizando posteriormente la Unión Europea se recoge en el reglamento del Parlamento Europeo de 11 de diciembre del 2013, que ahí les cito, el reglamento 1296. He destacado, es el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social. Ahí se da un concepto de qué es la empresa social, al que se remite posteriormente todas las normas que se han ido dictando sobre empresa social. En este caso, se define la empresa social como una empresa que, independientemente de su forma jurídica, presenta las siguientes características. Tiene como objeto primordial la consecución de impactos sociales mensurables, medibles, positivos y que sean positivos, en lugar de generar beneficios. Ofrece servicios o bienes con un elevado rendimiento social y o emplea un método de producción de bienes o servicios que representen un objetivo social. Utiliza los beneficios para la consecución de su objetivo primordial y ha implantado procedimientos y normas predefinidos que regulan cualquier reparto de beneficios a los accionistas y propietarios con el fin de garantizar que dicho reparto ya está pensando en los accionistas. Está pensando en los accionistas, el reparto de los beneficios, que aunque pueda ir a los accionistas, pero no vayan en detrimento de su objetivo primordial. O sea, no se prohíbe el reparto de beneficios, pero como lo prioritario es el objetivo social, hay que establecer mecanismos que impidan o que eviten que el objetivo social quede relegado a un segundo
a un segundo lugar. Bien, y está gestionado de forma empresarial, transparente y sujeta a rendición de cuentas, en especial fomentando la participación de los empleados, de los clientes y de los interesados afectados por la actividad empresarial. Este es el concepto, como les digo, que en este momento se maneja. Con posterioridad a este reglamento, bueno, me he saltado otro reglamento importante, que es el de los fondos de emprendimiento social europeo. Este reglamento lo que hace es regular las condiciones para que una sociedad de inversión, porque realmente está pensando en ello, una sociedad de inversión pueda utilizar la denominación de Fondo Europeo Social, Fondo Social Europeo. El capital que tiene que destinar a este tipo de empresas sociales, a su inversión en empresas sociales, etcétera. Y, por último, tenemos esta resolución del Parlamento Europeo del año 2015 sobre emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo, que es de este mismo año, del año 2015. Esta resolución es del 10 de septiembre. Es muy reciente, como pueden ver, del 10 de septiembre. Bien, esta resolución lo que se plantea es una serie de iniciativas, de recomendaciones, como resolución que es, una serie de recomendaciones que hace el Parlamento Europeo para la promoción. Aquí ya habla de las empresas de la economía social y solidaria también. Ha ido adaptando a los tiempos el concepto. Dice que no tiene necesariamente que ser organizaciones sin ánimo de lucro. Son empresas, está hablando de las empresas de economía social y solidaria, que no necesariamente tienen que ser organizaciones sin ánimo de lucro. Son empresas cuyo principal objetivo es la realización de su objeto social, como puede ser crear empleo para colectivos vulnerables, prestar servicios a sus miembros o, más en general, causar un impacto social y medioambiental positivo y que reinvierten sus beneficios principalmente para alcanzar esos objetivos. Destaca que las empresas de la economía social y solidaria se caracterizan por su compromiso con la defensa de los valores siguientes: el valor de la primacía de las personas y de los fines sociales sobre el capital, lo que se conoce como los fines o los principios de la economía social, los recoge. Afirma que la economía social y solidaria no puede sustituir al estado de bienestar y ni a los servicios públicos, y que las empresas convencionales no es suficiente con que apliquen las estrategias de responsabilidad social para que sean calificadas como empresas de economía social y solidaria, sino que se exige más. Y reconoce que la Unión Europea dista mucho de alcanzar los objetivos que se había marcado en la Estrategia Europea del 2020, en especial los relacionados con el empleo, la innovación, la reducción de la pobreza y la exclusión social. Y observa que la economía social y solidaria no solo contribuye a un modelo económico más sostenible, y pide que se tome en consideración la economía social y solidaria cuando se reforme esta Estrategia Europea del 2020. En definitiva, hace apuestas, recomendaciones para que se les dé un trato preferente en la contratación pública, para que se busquen soluciones, se les facilite el acceso a la financiación, para que se fomente el emprendimiento social, para que se difunda en la enseñanza y en las universidades lo que es la empresa social, que se le facilite la financiación a través del crowdfunding, que hayan ayudas estatales, etcétera. Una serie, de nuevo, de medidas de apoyo a estas empresas sociales, que ahora a veces habla de empresa social y a veces habla de empresa de economía social y solidaria. Bien, esta recomendación es interesante porque hace una valoración global también de la estrategia y dice que a las cooperativas deberían de ser apoyadas también con las líneas que afectan a la industria, a la mejora de la industria, porque si se dan cuenta,
las políticas públicas que se les están aplicando no se están aplicando a todas las cooperativas, se están aplicando a las cooperativas sociales y se está poniendo en relación con lo que es la pobreza, la exclusión social, la integración, que es muy importante, pero las cooperativas tienen un mayor campo y en el campo del desarrollo de las políticas en pro de la mejora de la industria no se toma en consideración a las cooperativas. ¿A quién se toma en consideración? Aquí lo tenemos. El plan de acción, no me hace falta que me remonte al año 2003, sobre la modernización del derecho de sociedades. Me voy a ir directamente al plan de acción del 2012 sobre el derecho de sociedades europeo y el gobierno corporativo, un marco jurídico moderno para la mayor participación de los accionistas y la viabilidad de las empresas. Tenemos esta comunicación. Fíjense que esta comunicación se inserta en otro campo, en el campo del derecho de las sociedades. Las cooperativas son sociedades también. Por tanto, debería de serle de aplicación las medidas que se toman en materia de derecho de sociedades. Sin embargo, no es así. No es así. Este plan y todas las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años giran en torno a las sociedades de capital, fundamentalmente. Este plan de acción del 2012, entre las iniciativas que propone la Comisión para modernizar el derecho de sociedades y la normativa del Gobierno corporativo, hace referencia al fomento de la transparencia. Las empresas deben facilitar mejor información sobre su gobierno corporativo a sus inversores y a la sociedad en general. Al mismo tiempo, deberá permitirse a las empresas conocer la identidad de sus accionistas, a los inversores institucionales. Es decir, se está pensando siempre en sociedades cotizadas cuando se legisla en esta materia, en la involucración de los accionistas que participen más en el gobierno corporativo y en el apoyo al crecimiento y competitividad de las empresas, para lo cual es necesario simplificar las operaciones transfronterizas de las empresas europeas, particularmente, dice, en el caso de las empresas medianas o pequeñas. Estos son los ejes, las 3 líneas de acción principal que se proponen con este plan de acción del derecho de sociedades. Es decir, que de lo que es propiamente lo que debería de ser, al menos, políticas públicas dirigidas a las cooperativas como empresas, están excluidas, de facto, porque como sociedades debería de aplicárseles, pero todas las políticas y todas las directivas, estudios que se están realizando no afectan a las cooperativas, afectan fundamentalmente a las sociedades cotizadas, fundamentalmente, y a las sociedades de capital, en segundo lugar. Y las cooperativas están quedando relegadas solamente en las políticas que van tan relacionadas con el concepto de empresa social. Y además es un concepto que no abarca a todas las cooperativas, solamente a las cooperativas sociales, como les digo. Luego también, para acabar, quería hacer referencia a otro ámbito. Bueno, sí, otro punto importante a destacar, las últimas medidas que se están estudiando en la Comisión Europea le dan mucha importancia a lo que es la participación de los trabajadores, siempre, la participación de los trabajadores en la empresa, quiero decir, la participación como beneficiarios de derechos económicos, por lo menos, pero también políticos. Esto lo podríamos poner en relación con la reciente ley aprobada en España, Ley de Sociedades Laborales y Participadas, que no son cooperativas, pero son familia, las sociedades laborales y sociedades participadas. Se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. La ley viene con fecha de ayer y es pues la primera vez que en nuestra legislación aparece la figura de la sociedad participada, que está por desarrollar, desde luego, pero bueno, sería una buena oportunidad aprovechar todas las políticas que desde la Unión Europea se están dictando para favorecer este tipo de medidas, que también debería alcanzar a las cooperativas, que no dejan de ser un modelo de participación de los trabajadores en la empresa, por supuesto. Bien, y concluyo
esta ponencia con otra referencia a otro ámbito, y es el ámbito del papel que las cooperativas cumplen o pueden cumplir en la salida a la crisis y también en la sostenibilidad de la economía en general. No hay por qué asociar las cooperativas con la crisis, simplemente para evitar la crisis, para hacer posible una economía más sostenible. Han habido varios pronunciamientos, uno del Comité Económico y Social Europeo en el año 2012 sobre cooperativas y reestructuración, pero el más importante es esta resolución del Parlamento Europeo del año 2013, que lleva por título La contribución de las cooperativas a la salida de la crisis. Las resoluciones son muy interesantes, pero la resolución no son un texto legislativo. Una resolución lo que recoge son recomendaciones para que los Estados lleven adelante medidas o para que la Comisión lleve adelante medidas. Entonces, hay que leerlas como buenas intenciones y exigir que se lleven a cabo, pero no son textos vinculantes inicialmente. Esta resolución yo recomiendo que se lee porque es muy interesante. Además, la autora es Patricia Toya, es la misma que hizo el informe sobre la economía social y yo no... Sería muy extenso hablar de todo su contenido, me voy a remitir a que lo consulten. Lo que sí que es cierto que entre las recomendaciones que daba estaba la de que se analizara de qué medida las cooperativas pueden contribuir al mantenimiento de las empresas. No solo cuando las empresas están en crisis, también para hacer posible la sucesión de la empresa. Muchas empresas se cierran no porque estén en crisis, sino porque no tienen sucesor. Entonces, lo que se aconseja es que se vea la cooperativa como una figura que puede favorecer el mantenimiento de estas empresas. Ese es el eje, es el que le da título a la resolución y le da bastante importancia, aunque la resolución trata muchas más cosas. Bueno, pues posiblemente a partir de esa resolución del Parlamento Europeo se ha puesto en marcha la Comisión Europea y hizo una convocatoria en junio del 2015 para financiar proyectos de transmisión de empresas a los empleados o trabajadores que se organicen en forma de cooperativas. ¿Vale? La convocatoria se ha cerrado el 10 de septiembre y, bueno, se supone que han habido candidatos, yo no conozco la situación, cómo está, pero, bueno, de momento es ponerse en marcha, ¿no? Por lo menos en esa materia de las cooperativas como solución a la crisis o mejor a la continuidad de los puestos de trabajo y de las empresas, pues algo se va a hacer, por lo menos se está propiciando que hayan estudios serios sobre este tema. Por otra parte, y por una alusión que ha hecho Itziar a un trabajo en el que he estado en la Unión Europea, bueno, en el ámbito europeo, varios profesores, investigadores de distintos países de la Unión Europea, con el apoyo de Eurixe, se inició un estudio hace 2 años para ver de qué forma podríamos llegar a, poniendo en común nuestras legislaciones en materia de cooperativas de los distintos países europeos, por lo menos de aquellos países en los que las cooperativas tienen más importancia, podríamos llegar a tener un marco jurídico común, aunque fueran meramente unos principios básicos comunes que nos caractericen a las cooperativas europeas. Es decir, nosotros, investigadores, somos los promotores, no somos los que tenemos que decidir, pero podríamos ser capaces de articular un borrador de texto articulado de lo que debería de ser un régimen básico de una cooperativa familiar para todos los países europeos, y hemos trabajado en ello durante 2 años. Ese texto existe y ese texto se ha hecho público ante las instituciones europeas, se hizo una convocatoria al movimiento cooperativo, también estuvo la ACI en Bruselas, se dio a conocer, el texto está online y está abierto todavía a opiniones, reflexiones. Yo a veces recibo
Yo me encargué de elaborar el capítulo tercero, que va sobre, junto con una profesora portuguesa, de Olinda Meira, hicimos el capítulo tercero, el régimen, estructura económica de la cooperativa, y seguimos recibiendo opiniones de profesores de distintos países de Europa, opinando, bueno, y esto lo estamos trabajando, lo estamos haciendo y quisiéramos contar con la colaboración del movimiento cooperativo, y está bastante ausente. Lamento decirlo, hemos llamado a la puerta de las organizaciones representativas de las cooperativas a nivel europeo. El esfuerzo que hemos hecho y las personas que hemos trabajado, pues yo creo que hay personas de mucha valía, desde el profesor Fici en Italia, Hans Müngner en Alemania, Jan Sneith en Inglaterra, David Gies, Francia, de Olinda Meira en Portugal y otras personas que seguramente... Hagen Henry, Finlandia, es decir, varias personas que tenemos todos una larga experiencia y hemos estado trabajando y, bueno, pues esperamos, podría ser una vía para avanzar, porque los estados lo que al final ocurre es que no llegan a un consenso porque todos defienden su propia ley, no la ley mejor, sino la propia. Entonces yo creo que bueno, ha sido una vía que hemos experimentado, no está cerrada, estamos recibiendo opiniones, hemos recibido opiniones también de algunos gobiernos, desde luego, pero de gobiernos de algunos países, no de los que nos representan a nivel europeo. Eso también lo tengo que decir. Ha sido una pena. Bueno, pues en eso hemos trabajado y eso pues está a vuestra disposición también para leerlo. Es una pena que está en inglés, tuviéramos más tiempo y recursos, pues podría traducirse también al castellano para darle ya a otros idiomas. Pero bueno, ese es un trabajo que está hecho y es un buen trabajo. Yo creo que va a ser provechoso. De hecho, está siendo provechoso ya incluso para algunos países del este que quieren regular en materia de cooperativa, les ha servido como un buen modelo ese texto, que tiene 5 o 6 capítulos y recoge más o menos lo que podría ser esas normas comunes. Bueno, pues no sé si he sido muy exhaustiva en los datos, he querido recoger un poco cuál es la perspectiva desde los orígenes hasta la actual, en qué campos se está trabajando y de qué manera puede afectar a las cooperativas y mi percepción. Hay áreas, esta nueva de la cooperativa como solución a la salida o al mantenimiento de la empresa, que yo creo que va a seguir adelante. Las cooperativas sociales tienen su propia viabilidad y además son las que más están creciendo en estos años de crisis. Y lo que sería la política de industria, que afectaría a muchas cooperativas, pues ahí no se está contando con las cooperativas. Lamentablemente, todo lo que se está regulando es a las sociedades de capital. Y bueno, pues muchas gracias por su paciencia y nada, encantada si quieren hacerme alguna pregunta. Bueno, es que ricasco, Gemma, muchísimas gracias por, yo creo, este repaso tan completo y tan claro de algo tan complejo y que tantos matices tiene y tanto contenido tiene. Haría yo algunas preguntas, pero bueno, creo que por tiempo voy a dejar si algún, hemen dagoen norbaitek, que igual agian komentarioren bat egin nahi badu, zerbait galdetu nahi badio, galderaren bat egin nahi badu. Ez dakit, 5 minutu edo... Bai. Tenemos igual, pues, pequeño 5 minutos, podemos estirar si alguien quiere hacer algún breve comentario o alguna pregunta, y si no, pues damos por concluida, si no, la sesión de la mañana. Yes. Bueno, ez dute eskurik ikusten, beraz, amaitutzat emango dugu goizeko saioa, eskerrik asko guztiei etortzagatik, eta, bueno, 3:30 hasiko da, ezta, horrengo saioa.